Tome su asiento un momentito más, por favor, hermanos. Quiero seguir con el tema que prometí ayer, que en el milagro no cabe la lógica. De hecho, decimos que es sobrenatural, quiere decir que es sobre lo que es la naturaleza humana, lo natural, lo que estamos acostumbrados a vivir, a experimentar cada día. Estamos por sobre eso. El capítulo 14 del Éxodo, están allí el pueblo de Dios, listos para ir a la tierra prometida, pero de pronto se encuentran con una dificultad muy seria. Y quizás en esta noche tú te encuentres en una dificultad muy seria. Los que están aquí en el santuario, los que están en su casa, quizás te encuentres que no hay salida, que allí está, delante tuyo está el mar y detrás tuyo está el enemigo. Y estás ahí encerrado entre dos situaciones adversas totalmente. ¿Cómo salir de eso? Bueno, es interesante, el capítulo 14 tiene 31 versículos, así que esta noche no lo voy a leer todo, pero habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante, de los lugares que están ahí, el mar hacia Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y bueno, el asunto es que lo que Dios dijo, el Faraón los dejó salir, pero una vez más se endureció el corazón de Faraón. Dios lo permitió. A veces hay adversidades en nuestra vida que decimos, pero ¿por qué esto? Nunca se nos ocurre pensar que las adversidades pueden ser porque Dios las está permitiendo, porque Él tiene propósito de glorificarse en esas adversidades. Por supuesto, cómo atravesarlas. Hoy vamos a ver entonces sobre una verdad profunda y desafiante, que es el milagro, que no cabe en la lógica, como es en este relato y en tantos otros relatos en la Biblia que vamos a mencionar. Imaginémonos en un momento en la cena del pueblo de Dios. Imagínenselo un momento, perseguido por el ejército enemigo y el mar delante. Imposible, no había posibilidad. Y quizás estás viviendo una situación imposible, que no hay cómo, no hay salida. Pero tenemos que esperar en Dios. Y en este momento crucial es donde Dios decide intervenir en el curso de la naturaleza. Allí están, encerrados. No hay cómo. Y Dios decide, este es el momento de intervenir. Para hablar otro tema, el tema de los tiempos de Dios, que no son nuestros tiempos. Y en ese momento Dios está interviniendo en el curso natural de los acontecimientos. Y quiero decirte que siempre está ese momento de Dios, que irrumpe en el curso natural de la vida para actuar. No se limita a observar las tragedias desde lejos como un espectador delante. No, Él actúa, Dios actúa a su tiempo y a su manera. Decide actuar. Entonces, cuando Dios está actuando,
Es Dios de los cielos tocando lo natural y se produce lo sobrenatural. Dios interviniendo. Y es lo que nosotros llamamos lo sobrenatural, porque es directamente esa intervención de Dios sobre la tierra. No hay accionar del individuo ni de absolutamente nadie, ninguna autoridad de esta tierra, no hay nada que esté actuando, ninguna ciencia, no hay nada que esté actuando. Es directamente el accionar de Dios sobre lo natural. Entonces Dios hace un milagro asombroso. Dios interviene con poder, abre las aguas del Mar Rojo en este capítulo, y cuando de pronto se abren las aguas, yo me imagino esa gente viendo semejante espectáculo, las aguas abriéndose. No solamente que las aguas se abren, sino que el Señor crea un camino seco para que su pueblo escape de la esclavitud y de la muerte. Yo tengo que decirle en esta noche que Dios tiene para ti un camino seco donde pases a la vida, que seas libre de la esclavitud y de la muerte. Y Dios lo hizo posible. La Biblia está llena de ejemplos de esa irrupción divina sobre lo natural. Toca la tierra, dice, toca y suceden cosas. Ayer mencioné el tema del eclipse y no terminé de hablar que ya había algunos acontecimientos en esta tierra. Y todavía hay más acontecimientos, porque es una señal de Dios de los últimos tiempos. Es una señal de Dios, Dios irrumpiendo, Dios actuando, Dios manifestándose al mundo. Y tenemos algunos ejemplos notables. Por ejemplo, el llamado de Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. No le dijo a Abraham, te voy a mandar a la ciudad de tal cual y vas a ir a este lugar y te voy a dar la provisión para que vaya. No, de ninguna manera. Le dijo que comience a caminar. Por eso le llaman a Abraham el viandante. Tenía que comenzar a caminar hacia la tierra prometida. Muchas cosas ocurrieron en ese caminar, pero siempre Dios estuvo con él de manera sobrenatural. Y siempre lo recordamos a Abraham, no solo de que Dios lo saca a la tierra prometida, sino aquel momento crucial en su vida, después de haberle prometido el hijo, por fe lo creyó, ya anciano, y luego le pide en sacrificio a aquel hijo. Una prueba total de fe. Pero es una intervención divina lo que recibe Abraham. Dios interviniendo en la fe de este hombre. Y Dios actúa. ¿Qué hablar de Moisés? Dios intervino para salvar la vida de Moisés desde niñito, que la mamá lo puso en aquel Moisés y lo puso en las aguas. Un bebé, un pequeñito. Ya Dios está interviniendo en la vida de ese bebé de manera sobrenatural. A veces, recién escuchaba el testimonio de la bebita nacida. ¿Y cuántas veces tenemos un bebé en nuestras manos y tiene sentencia de muerte? Y usted dice, pero ¿y cómo va a ser esto? No hay cómo, es un bebé, no tiene defensas. ¿Cómo va a surgir de esto? Y de pronto Dios irrumpiendo en lo natural y estableciendo lo sobrenatural. Le pusieron en aquella canasta y allí fue este bebé en el río Nilo, transitando aquel río, y de pronto alguien
lo saca de las aguas. Y no era cualquier persona, sino que esa persona que estaba allí estaba con propósito de Dios. Cuando Dios intervino en ese bebé, ya Dios tenía los planes para Moisés. Él debía ser el legislador. Dios lo tenía, ya estaba. Entonces irrumpe en el hecho natural, totalmente adverso. Pero ahí va el legislador por ese río Nilo establecido por Dios. Dios irrumpiendo en la historia. Dios irrumpiendo en la historia al punto de que esa historia hoy día tiene vigencia. Porque Él fue el legislador. Y las leyes se basan en aquella ley que Dios le entrega a Moisés. Tan impresionante, hermano. Dios interviene en el hecho natural con un propósito eterno, con un propósito particular. Él tiene algo. Le cantaba una hermana estos días porque había algo que no le resultó y entonces yo le cantaba: Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo mejor para... Dios tiene algo mejor para ti, hermano. Su propósito sobrenatural sobre tu vida. ¿Qué hablar de aquel ciego de nacimiento? Él tenía en el hecho natural, estaba determinado a vivir ciego toda su vida, en el hecho natural. Pero Dios interviene, es interesante esa historia, porque Dios interviene de una manera extraordinaria. Toca los ojos de aquel ciego y lo hace ver. Y ahí estaba toda la gente queriendo buscar la lógica. Como un ciego de nacimiento ahora estaba viendo. No, que quizás sea esto, no, que quizás sea aquello. No, la ciencia y la gente buscándole el porqué. No, la razón es esta, la razón, la lógica. Tenía que haber lógica en ese milagro de Dios, pero no la había. Y el ciego dice: yo no sé lo que me preguntan. Yo sé que antes no veía y ahora veo. Problema de ustedes. Todo lo que quieran pensar y razonar. Pero esto es un milagro, un hecho sobrenatural sobre la vista de este ciego. No había cómo explicar aquello porque el ciego era ciego de que nació. Y usted va a decir: ¿por qué lo hizo nacer ciego? Porque Dios se quería glorificar en esa persona. A veces no comprendemos, porque la mente del Señor no es nuestra mente. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Solamente lo podemos discernir en el Espíritu. Cuando somos esos seres espirituales que caminamos en el Espíritu de Dios. Pero para caminar en el Espíritu de Dios tengo que accionar mi espíritu. Darle libertad a mi espíritu, que es mi real ser, que es eterno. Y es eso lo que se conecta con Dios, es el espíritu del hombre, que se conecta con el Espíritu de Dios porque es eterno. El alma es las decisiones y las voluntades. Es el accionar de la carne, del hombre carnal. Pero cuando accionamos ese espíritu del hombre que está muy dentro nuestro y accionamos con el Espíritu de Dios, cosas milagrosas suceden. Pero solamente, dice la Escritura, los entendidos resplandecerán. Los seres espirituales, los que son entendidos en Dios.
Entonces la irrupción divina nos recuerda que Dios está en control de la historia y que puede actuar de manera independiente. Él no nos necesita, hermanos. A veces actuamos pensando que Dios me está necesitando, que yo le tengo que dar una manito a Dios para que actúe. No, hermano, Dios no necesita que nosotros intervengamos. Él actúa de manera inesperada para lograr sus propósitos. Pero también en esos momentos tan difíciles, Él nos da esperanza. Él nos ayuda a esperar. Dice que Abraham esperó, él se afirmó en esperanza contra esperanza. Dice que tuvo que reforzar su esperanza en el caminar. Tuvo que ir reforzando la esperanza, afirmándose en el Señor. Y a veces necesitamos esta actitud de nuestra parte, reafirmarnos en el Señor, y entonces ahí es donde se produce la esperanza y contra la esperanza. Esperanza más esperanza más esperanza. Y a veces decimos, pero ¿hasta cuándo, Dios? Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Pero tenga seguro que el Señor se va a glorificar en su vida. Ya que sabemos que Dios puede intervenir en nuestras vidas y obrar milagros extraordinarios. Analicemos esta historia desde una perspectiva puramente lógica. ¿Acaso tiene sentido que las aguas del mar, como dice acá este capítulo 14 del mar, se dividan en dos muros gigantes como se dividieron? ¿Tendría sentido eso? ¿Tendría lógica? ¿Tendría lógica que se dividiera esas aguas en dos grandes muros para que el pueblo de Dios pasase en seco? Porque ni siquiera había charcos, ni había barro que se podrían caer, que tantas cosas, porque iban caminando, iban con lo que tenían los camellos. ¿Habría algo que nosotros podamos pensar de lógica en esto? ¿Habría alguna razón? No. No desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de la lógica. Porque esta acción era imposible. No había cómo. Las leyes de la física y la lógica natural no nos da la ecuación. No permite que tal fenómeno pueda ocurrir. Piénselo un momento. Si usted lee con detenimiento todos estos 31 versículos, usted se va a quedar asombrado en cuanto a la lógica humana. Sin embargo, Dios no se rige por estas leyes ni por la lógica humana. Escuche bien, dígaselo al que está al lado. Para Él todo es posible. Para Él todo es posible. No hay lógica, no hay ciencia. La ciencia pasará, todo pasará, pero mi palabra no pasará, dice la Escritura. Ahora, ¿por qué los milagros desafían la lógica? Los milagros desafían las leyes naturales, es cierto. Los milagros, por definición, son eventos que parecen imposibles según las leyes de la física y la naturaleza. Eso es el milagro. Por ejemplo, la separación del Mar Rojo. Por ejemplo.
Por ejemplo, la resurrección de Jesucristo. Recién fuimos a la cena, recordando aquel momento glorioso. Por ejemplo, no hay lógica. ¿Qué lógica puedes tener para la resurrección de Jesucristo? ¿Dónde está la lógica ahí? No hay cómo. ¿Cómo podemos explicar ese fenómeno? Es un hecho sobrenatural único. ¿Cómo explicar? ¿Cómo explica la ciencia? ¿Cómo desarrollar la lógica? ¿Cómo definir lógica ante este milagro? Los milagros desafían a la lógica. Dios no se rige por leyes humanas. Los milagros operan fuera del ámbito de la experiencia humana. No tenemos forma de predecir o controlar cuándo y dónde ocurran los milagros. No hay cómo. No hay cómo. No tenemos cómo. Piénselo un momento. No hay cómo. Son eventos inesperados que desafían nuestras expectativas. No solo desafían nuestras expectativas, sino la comprensión del mundo. Ahí están los sociólogos dando cátedra. Ahí están los expertos dando cátedra, queriendo expresar el misterio del mundo. Y no hay cómo. No hay cómo. Los milagros tienen un propósito divino. Divino. Los milagros no son simplemente eventos aleatorios, no lo son. Tampoco son trucos de magia, ¿vio la magia como es, no? A ver, ábrate abra calabra, que se abra el mar. Y el mar se ríe de vos, te podés parar ahí, que no pasa nada. No hay cómo, hermano. No hay cómo. Son actos de poder divino que Dios realiza. ¿Y por qué lo realiza? ¿Se lo pregunta por qué? ¿Usted se pregunta por qué? Por su amor, su poder y su plan para la humanidad. Esta mañana me ocurrió algo. Estaba viendo el programa y estábamos el pastor y yo en el programa de la mañana. Y la primera prédica, la primera reflexión que él hace, la hace con una pregunta. ¿Y ahora qué? Yo dije, seguimos unidos. No me había acordado ni remotamente de esa predicación, y menos de esa pregunta que él hace. ¿Y ahora qué? Me dio un gozo, hermano, porque digo, seguimos unidos en el Espíritu. ¿Y ahora qué? No entra en la lógica. Si yo digo esto, dicen, la pastora pobre, ya estaría preocupado
Mauricito estaría muy preocupado, diría, ¿qué le está pasando a la pastora? A ver cómo la puedo atender. No, hermano, es la lógica de Dios. Yo sé porque sé que seguimos unidos por la eternidad, porque es la promesa que nos hicimos el día que nos casamos, para siempre. Me impresionó muchísimo, hermano. Él establece su explicación en base a esa pregunta. ¿Y ahora qué? ¡Wow! ¿La lógica humana? ¿Hay lógica? No, no la hay. Pero los entendidos saben. Saben. Éramos uno y seguiremos siendo uno por la eternidad. Me pasó esta mañana. Entonces la clave para comprender este milagro indica o se basa la lógica en la fe. La fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Dice, yo sé que esto es así. Por eso la fe cabe en el hombre espiritual, porque dice, yo sé que esto es así, certeza, sé porque sé que esto va a ser así, de lo que espero. Pero estoy convencido de que no lo veo, pero en un momento lo voy a ver. Las aguas que se abren y tantas cosas, la sanidad, la libertad, la venida de Cristo. Claro, algunos, la venida de Cristo, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está la lógica cuando Cristo asciende a los cielos y rompe las leyes naturales? Ahí estaban los discípulos mirando a Jesús y Jesús como un cohete se sube y se esconde entre las nubes, porque así dice la Escritura. No es algo que yo estoy imaginando, es lo que dice la Escritura. Claro, le queremos buscar una manera, a ver cómo quizá sea de esa manera, porque la lógica y la razón humana no encajan con el milagro, porque es un hecho sobrenatural. ¿Cómo podremos nosotros en la lógica entender su venida, que de pronto va a irrumpir en los cielos el Señor y nos va a absorber desde la tierra? Ni siquiera va a bajar a buscarnos, sino que nosotros vamos a ir a su encuentro. Como cohetes también nosotros vamos a ir a su encuentro. Se va a convertir en un cohete espacial usted. Loco, ¿no? Y lógico. Un niñito ya estaría pensando, los gemelitos ya estarían haciendo un dibujito ahí. No, ¿saben qué? Los gemelitos, no me acuerdo cuál de ellos. No, los dos, dice que estaban haciendo un cohete para ver si lo buscaba el abuelo y lo traía. Ese es el niño. Él lo cree. Y tiene razón, que no le hacen un cohete y lo trae. La lógica. Hermano amado, qué maravilloso que es esto. Entonces, la clave para creer en los milagros es la fe. Sin fe es imposible ver a Dios. La fe. Los israelitas que creyeron en la promesa de Dios
y lo siguieron a través del Mar Rojo. Ese Moisés que creyó en Dios a pesar de la situación totalmente adversa. La vida de Moisés es maravillosa. Comienza a caminar y las aguas se abren. En cambio, aquellos que duraron y se rebelaron contra Dios, perecieron en las aguas. Oh hermano, que no sea tu experiencia de perecer en las aguas. La fe se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así se define la fe. Y que te confronta. ¿Cómo yo voy a esperar algo que no veo? Uno de sus discípulos, el Señor le mostraba sus señales de la cruz. Y él dice, hasta que yo no vea tal cosa, yo no voy a creer, decía. Tuvo que enseñarle Jesús. Soy yo. Soy yo. ¿Cómo era posible que ese hombre que había estado en la tumba, que había padecido lo que había padecido y había muerto, clínicamente estaba muerto, ahora estaba frente a él? ¿Cómo creer? Estaba frente a sus discípulos. ¿Cómo creer? La lógica. ¿Dónde hay lógica ahí? ¿Dónde hay lógica ahí, hermano? Imposible de creer. Sin embargo, Cristo resucitó. La historia lo corrobora. Lo extra bíblico está, lo científico está corroborado que eso ocurrió. Es una confianza inquebrantable en Dios y en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parezcan desafiantes e imposibles. ¿Por qué es importante la fe? La fe juega un papel fundamental en nuestra vida. Como le decía, sin fe es imposible ver a Dios. Pero es importante nuestra relación, en nuestro encuentro, en nuestra necesidad de estar en ese encuentro con Dios. Entonces, cuando tú entras en esa relación con Dios, tú vienes al encuentro con tu Dios, ahí es donde se establece creer en lo imposible. Ahí yo creo lo imposible, ahora creo, ahora creo, ahora creo. Y yo te aliento en esta noche a decir, ahora yo creo lo imposible. La fe nos capacita para confiar en el poder de Dios, para obrar milagros, para superar cualquier obstáculo en nuestra vida, cualquier obstáculo en nuestra vida. Nos recuerda que Dios no está limitado. No está limitado por las leyes naturales, no está limitado por la lógica humana, de ninguna manera no lo está. Al contrario, nos acerca a Dios, a andar en fe. La fe nos abre el corazón a la presencia de Dios. La fe hace actuar nuestro espíritu para unirse con el Espíritu de Dios y saber. Y ahora yo sé, y ahora yo creo, y ahora yo tengo seguridad. La fe hace que podamos establecer una conexión personal con Él y experimentar esa relación extraordinaria, sobrenatural en nuestra vida. La fe. La fe que es su guía, que es su protección.
La fe que es el que te cuida, el que te alienta, el que te levanta cada día. El que te da nuevas esperanzas. Amén. Amén. Nos da fuerzas en tiempos difíciles. Hermano, vaya que nos da fuerzas en tiempos difíciles. Cuando vos podés decir, yo no sé cómo voy a salir de esta. Yo no tengo cómo. ¿Sabe la de veces que lo expresé, hermano? Pero ahí está la fe que brota de tu ser interior. Dice ese río de Dios que brota y te ayuda a enfrentar toda adversidad. No algunas sí, otras no. No, toda adversidad. Y mantener la esperanza en medio de las pruebas. Nos recuerda que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros de tu vida. Él está ahí, que casi que lo podés tocar, casi que lo podés palpar. Yo sé, porque sé que Dios está conmigo. Aleluya, aleluya. La fe es un elemento esencial en nuestra vida cristiana. Nos permite conectarnos con Dios, experimentar su poder, experimentar su gracia, experimentar su inmenso amor por nosotros. Es un amor, escuche, no es el amor que usted maneja. Es un amor superlativo que no imaginamos, que la lógica no puede establecer ese amor de Dios. Es supremo, es un amor que nunca hemos experimentado hasta que, en alguna medida, porque esto es hasta que el día es perfecto, pero por ahora Dios nos ayuda. Y hasta que lleguemos a lo perfecto, Él nos da las arras de su amor. Y cuando aceptamos a Cristo por la fe en nuestro corazón, comenzamos a experimentar ese amor de Dios. Aunque todos te hayan abandonado, con todo Cristo te recogerá. Milagro, milagro, hermano, eso es un milagro sobrenatural. Porque te abandonaron todos. Todo el mundo te dio la espalda. Pero en un momento tú sientes esa presencia de Dios sobrenatural sobre tu vida. Y te das cuenta y dices, ¿qué pasó? Yo puedo andar en novedad de vida. Ahora yo puedo andar en esperanza contra esperanza. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Dios actuó de manera sobrenatural en tu vida. Dios es el Dios del milagro. La fe, por eso, es un elemento esencial. La oración, la comunión con los santos, hace que podamos vivir una vida victoriosa. La historia del Mar Rojo no es un caso aislado en la Biblia. La Biblia está llena de milagros, pero hoy día podemos contar los milagros. Hoy los podemos contar, los milagros de Dios, que demuestran el poder infinito de Dios, el amor infinito de Dios, la gracia infinita de Dios. Desde la creación, el universo, hasta la resurrección de Cristo, Dios ha intervenido en el mundo siempre, siempre, de manera sobrenatural. ¿Cómo pensar que ese Dios creador no solo creó las cosas, sino permite que sigan funcionando? ¿Cómo explicar? Los científicos intentan explicar, intentan.
pero no hay cómo, porque es un hecho sobrenatural. Este relato bíblico también nos enseña valiosas lecciones para nuestra propia vida. Número 1, que Dios está en control. Dios está en control de todas las cosas. A pesar de las circunstancias difíciles y adversas que puedas estar viviendo, Dios siempre tiene el control de la situación. Como dije, Él es el creador y es el sustentador de nuestra vida. Por lo tanto, su poder no tiene límites. Pero para esto no es posible. ¿Cómo? Su poder no tiene límites. La fe es esencial, hermano. ¿Cómo creer que en esa cruz, su cuerpo partido y su sangre partida en la cruz, la sangre de todo su cuerpo vino en favor nuestro? ¿Cómo entender? No hay lógica. ¿Cómo entender semejante hecho? ¿Cómo es sobrenatural que todo su cuerpo sangrando, desangrado, obró la salvación? Por eso hoy Él es el todo en todos. Porque Él no dejó ni una gota de sangre en su cuerpo por nosotros. Milagro de Dios, hecho sobrenatural. Oh, aleluya, Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Hermano, los milagros son posibles, créame. Los milagros son posibles. Dios sigue actuando en el mundo de manera sobrenatural. Está realizando milagros y lo está haciendo ahora en tu vida. Hermano, en tu vida Dios hoy está haciendo milagros. Créelo, hija. Créalo que Dios está haciendo milagros. Podemos tener la certeza de que su poder está siempre disponible para aquellos que lo buscan de todo corazón y de corazón puro. Gloria a Dios. Este texto nos enseña que nada es imposible para Dios. Él puede obrar maravillas, incluso en las circunstancias más difíciles. Solo tienes que tener fe. Cree en Él, hermano, y Él hará. Cree en Él, aleluya, aleluya. Él tiene un plan maravilloso para tu vida, como lo tuvo con Moisés, como lo tuvo con Josué, como lo tuvo con Abraham, lo tiene contigo. Él tiene un plan. Tú eres el milagro de Dios para este mundo. Tú eres el milagro sobrenatural para este mundo. Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo para ti. Quizá hoy te encuentres, cierra tus ojos un momento. Quizás hoy te encuentres en una situación similar al pueblo de Israel, rodeado de obstáculos y en una sin salida aparente. No te desanimes. Recuerda que Dios está contigo y Él puede obrar milagros en tu vida. Creo en Dios que puede hacer un milagro en mi vida. Creo en Dios que Él puede hacer un milagro en mi vida. Y yo creo que hoy Él puede obrar lo imposible. Cree en Dios, cree en Dios, cree en Dios.
Su voz levanta el viento y Hay milagro para